Hoy los llevaremos a conocer a detalle el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que se encuentra en el Estado de México. ¿Es tan malo como dicen? Tienen que ver lo que descubrimos. Nosotros llegamos desde Querétaro tomando el circuito exterior mexiquense. El camino está súper bien señalizado. Pasamos una caseta que por cierto no tuvo ningún costo. Dicha caseta de cobro tiene reservado un carril especial para el AIFA. Bastará con entrar y hacer un giro en U dentro del carril y seguir las señalizaciones bastante claras hacia el aeropuerto. Bienvenidos, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Llegamos. Algo que pudimos notar es que la carretera se encuentra en excelente estado. Comenzaremos mostrándoles la Plaza Mexicana. Esta es la plaza principal del aeropuerto. El lugar cuenta con amplios espacios y zonas muy bonitas para descansar también si tú esperas tu vuelo. Recuerda darle like al video. Oigan, y vean qué bonita está esta plaza. Está justamente aquí en la terminal, en las afueritas. Pues no sé, parece más un fraccionamiento de lujo. Se ve súper bonito. Miren, esto que ven aquí es una estatua, un monumento al trabajador del aeropuerto, que les quedó de pelos, todo precioso. El corazón del aeropuerto, como fue concebido, conecta con el edificio de estacionamientos, el edificio de abordajes y desembarque, así como la zona de transporte público como taxis, autobuses y el próximo tren suburbano que se espera que entre en funcionamiento en 2023. La Plaza Mexicana es amplia y muy fácilmente puedes llegar a la terminal principal, que cuenta con instalaciones muy grandes, con espacios muy bien distribuidos y con muchos ventanales, lo que hace que durante el día se aproveche bastante la luz solar. Pero eso sí, a medio del día el calor se empieza a sentir sabrosón. Por cierto, a lo que pudimos notar es que el AIFA actualmente solamente tiene una terminal de pasajeros. Y aquí mismo se encuentran los mostradores para documentar equipaje y las instalaciones de esta zona también tienen bastante buen gusto. Además cuentan con equipo nuevo y actualizado para agilizar el proceso de documentación. En esta zona también podrás encontrar estaciones de carga para tu celular y aparatos electrónicos. Lo mejor de todo es que no tienen ningún costo adicional. Y miren qué bonitos directorios digitales para que sepas todo lo que hay en el aeropuerto. Y miren, si te pierdes, aquí hay un centro de información en caso de que no encuentres algo o que el directorio virtual no te haya sido suficiente. Y bueno, si te preguntabas si hay cajeros, aquí sí hay al menos BBVA y Santander, que son los que logramos ver. Miren, los elevadores todos bonitos, parecen de Apple. Y para los que vienen por acá y necesitan moneda mexicana o necesitan dólar o necesitan euros, pues aquí hay casa de cambio. Aquí van a poder ustedes comprar, cambiar su dinero y también hay farmacia. Bueno, y ustedes se preguntan, ¿quién es Felipe Ángeles? ¿Por qué suena tanto? ¿Por qué no lo había escuchado en los libros de historia? Bueno, Felipe Ángeles es un revolucionario muy importante que participó pues en la parte de la post-revolución mexicana, y si estuviera vivo daría muchas gracias porque ya crearon este hermoso aeropuerto a su nombre. Dense la oportunidad de conocerlo porque la verdad está muy bonito, muy amplio, seguro. Una de las zonas más bonitas y bien detalladas del AIFA son los baños. Sí, los baños. Todos tienen un detalle muy auténtico. Además, en el aeropuerto hay más de 7 de ellos distintos y todos tienen una decoración distinta con elementos de la cultura mexicana muy originales. Estos baños destacan por ser muy amplios, limpios y con toques que en ningún otro aeropuerto vas a encontrar. Los baños de mujeres y de hombres son diferentes. Por ejemplo, hay unos que tienen la temática del cine de oro mexicano y otros que tienen de lucha libre. Escríbenos en los comentarios si te gusta cómo se ven estos baños. Ahora vamos a llevarlos a conocer la zona de abordaje, que también es súper amplia y tiene ya instalados algunos negocios de comida como tacos, pastes y hasta una pequeña cafetería. Aquí hay muchos negocios que todavía dicen en renta. Seguro que con el tiempo se irán ocupando. Nosotros nos comimos un paste que nos costó 28 pesos. Además, nos llamó mucho la atención que los negocios instalados son nacionales. Los precios de esta zona son bastante accesibles en comparación a otros aeropuertos. Las salas de espera por cada puerta de abordaje son muy cómodas, amplias y limpias. Queremos destacar que todo el AIFA es muy limpio y esta zona no es la excepción.
recuerda darle like al video. Uno de los elementos decorativos que no pasan para nada desapercibido es el calendario azteca, que es una réplica muy precisa de la original. Una de las zonas pero más bonitas de este aeropuerto es la sala de espera, desde donde se logran apreciar los aviones despegar y aterrizar. Un gran detalle para los que aman los viajes. Los pasillos que conducen al túnel de abordaje también son muy amplios y cuentan con decoraciones de destinos mexicanos como Guanajuato. Por cierto, vayan a ver el video. Y aquí te va el tip Mexitravel. A unos cuantos pasos de la sala de espera encontrarás una zona de juegos infantiles para niños pequeños. Recuerda suscribirte al canal. Está abierta las 24 horas del día y no tiene ningún costo extra. Pueden permanecer el tiempo que ustedes quieran. Así que si viajan en familia, este lugar ayuda mucho para que los peques también se diviertan mientras viajan. De las instalaciones, estas son muy lindas y totalmente seguras. Sin embargo, los chiquillos deben ser cuidados por un adulto. Y si vienes en auto y vas a dejarlo estacionado, el aeropuerto también cuenta con estancias largas. Actualmente al estacionamiento de larga estancia se ingresa por el de corta estancia. Y por un momento ni siquiera parece estacionamiento de aeropuerto, sino de alguna zona muy costosa. El estacionamiento cuesta solo 28 pesos por hora y te puedes estacionar en donde tú quieras. Pero si vas a dejar tu auto por una larga estancia, te recomendamos que lo dejes en los cajones D o F, que son los más cercanos a la vigilancia, porque si bien hay mucha seguridad, más vale prevenir. El costo por día o por noche son de 209 pesos. Nosotros vamos 3 días para Cancún, así que el carrito aquí va a dormir. Y si ya te están dando ganas de conocer el AIFA, vamos a mostrarte la zona de llegada y reclamo de equipaje. La zona de llegada del AIFA es de las más bonitas que hemos visitado. Muy amplias, muy limpias y aunque es un poco larga la distancia, vaya que no es molesto caminar por estos lindos pasillos. Recuerda darle like a este video. También los carruseles en donde se encuentra el reclamo de equipaje están espectaculares. Son bastante grandes y aunque no cuentan con varios de estos, esta área del AIFA es bastante funcional y bonita. Este aeropuerto ha sido muy controversial, pero la verdad es bastante bonito y súper funcional. Un dato curioso es que cuenta con mucha seguridad por parte de los policías militares y Guardia Nacional. Al AIFA no le falta nada de transporte porque tiene hasta el tren suburbano que te trae desde Buenavista hasta acá al AIFA y miren. La verdad están muy bonitas las instalaciones, se ven muy vanguardistas, muy modernas. Además, este será el primer aeropuerto que en América Latina cuente con un tren suburbano de este tipo y se tiene planeado que en 2023 ya se encuentre funcionando. Y este es el Museo del Mamut. Se encuentra a solo 5 minutos del AIFA, pero está en la ciudad militar. Y cabe mencionar que todo el complejo del aeropuerto cuenta con mucha seguridad, así que cuando ingresas a la parte del Museo del Mamut, tienes que dejar una identificación para que te den un gafete y poder entrar con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Y tienes que poner las luces intermitentes. Y al llegar, un enorme mamut te da la bienvenida a los territorios de Santa Lucía. Oigan, y lo mejor de todo es que el museo es totalmente gratis. Aquí mismo vas a encontrar estacionamiento igual sin costo adicional. Dale like al video si te dan ganas de conocer este aeropuerto. Aquí vamos a conocer diferentes exhibiciones paleontológicas porque dicen que aquí en el AIFA se encontraron diferentes restos de mamuts. Ese fue el motivo por el que se construyó un museo paleontológico muy interesante y único en México. Las salas de exhibición son muy interactivas y educativas. Yo creo que pronto volveremos con más tiempo para recorrerlo con más calma. El museo no es muy grande, pero creo que es una muy buena opción para recorrerlo mientras esperas algún otro vuelo. Y si quieres visitarlo, pero no tienes un vuelo programado, también puedes hacerlo. Nos gustó mucho que este lugar cuenta con zona de juegos para niños. También aquí hay una cafetería que tiene servicio de snacks, café, té o bebidas refrescantes. Está acá. Además, este museo tiene una pequeña tienda de souvenirs. Un dato súper curioso es que en el museo hay una parte en donde se encuentran los huesos originales de los mamuts que encontraron y además puedes caminar sobre ellos.
El AIFA cuenta con muchos vuelos a lugares espectaculares, tanto como los videos siguientes.